Muy buenos días. Después de un verano largo y caluroso para algunos, en mi caso por lo menos, estamos aquí de vuelta con nuestros directos en LinkedIn y bueno, pues vamos a lanzar y a volver con más energía que nunca y renovados después de un verano que espero haya sido reparador para todo el mundo. Retomamos nuestra programación de directos vinculados a nuestro top 100 conferenciantes. Como hemos contado en otras ocasiones y como muchos de vosotros ya sabréis, pues el top 100 es una iniciativa que tenemos en Thinking Heads para agrupar en una publicación a los que consideramos que son los referentes en el mundo de las conferencias en España y que publicamos y enviamos 10.000 ejemplares a personalidades clave del mundo de la empresa en España una vez al año. Nuestro quinto invitado, este es nuestro quinto directo en este formato, es José Miguel Sánchez, que lo tenemos ya con nosotros. José Miguel es profesor asociado en el IE Business School y en IE University. Es psicólogo del trabajo, del deporte, coach ejecutivo con más de 30 años de experiencia en gestión del talento y desde 2006 puso en marcha la consultora Talent Profits, que trabaja pues, en proyectos globales de recursos humanos. Ahora nos contará un poquito más. José Miguel, además, es un autor prolífico. 3 libros tiene: El viaje del líder, Poderoso como un niño y La experiencia de resetearse. Hoy vamos a hablar con él sobre opinión y conocimiento y sobre las diferencias entre una cosa y otra. Antes de empezar la conversación con José Miguel, nos gustaría, como siempre, pues agradecer a todo el equipo de LinkedIn España y en especial a Virginia Collera, la editora de LinkedIn, esta oportunidad de colaboración. Y bueno, pues ya sin más dilación, darte la bienvenida, José Miguel. Es un placer tenerte con nosotros. Recientemente has publicado un artículo en LinkedIn, un artículo titulado Opino, luego existo, que además de generar pues, un debate amplísimo, ha tenido una acogida tremenda. Entonces, si te parece bien, José Miguel, lo primero, darte la bienvenida y si te parece, pues empezamos a charlar sobre el artículo. Pues mira, lo primero, daros las gracias por contar conmigo. Es un verdadero placer hacer cosas con vosotros y esta es una más que hasta ahora no había tenido la oportunidad. El artículo surge porque, hablando con una compañera tuya, me dice, jo, nos gustaría tener un artículo de algo que sea actual, que pueda ahora verse como pues eso, interesante. Y bueno, si hemos visto todo el verano, hay una polarización, opiniones, juicios de valor, y me apeteció trabajar ahí, porque muchas veces confundimos las opiniones con el conocimiento. Y es una de las cosas... Un poco el planteamiento que haces en el artículo, ¿no? Que parece que hay una confusión entre lo que es la opinión y lo que es el conocimiento y defiendes que son términos muy diferentes. ¿Por qué crees que son términos que se puedan confundir? Fíjate, la opinión al final es una descripción de algo. El cómo haces esta descripción es lo importante. Si tú haces esa descripción basada en información, en tu experiencia, en el conocimiento que has desarrollado a través de conocer una materia, es una opinión que está fundada. Lo cual es perfecto y se puede debatir, por supuesto, pero está fundada. El problema viene cuando la opinión no está fundada. Ahí es diferente al conocimiento. Es decir, yo pongo un ejemplo en el artículo, no voy a desgranarlo todo para que si a alguien le interesa que se lo lea, pero pongo un ejemplo. Decir, Luis no ha entregado el proyecto a tiempo, a diferencia de decir, Luis es un vago, es a lo que me refiero. La primera está fundada. El proyecto se tenía que entregar el 15 de julio y no se entregó el 15 de julio. Si además estaba aceptado, no se entregó. Esa opinión está fundada en algo que ambos habíamos acordado. Decir que Luis es un vago es una opinión que no está fundada o que solo está fundada en mi relación con Luis y probablemente específicamente en ese proyecto o en esa relación laboral. Pero yo me tengo que preguntar, ¿Luis siempre es un vago? ¿Es un vago con sus hijos? ¿Es un vago con sus amigos? ¿Es un vago con otros entornos? Tampoco sabemos si Luis ha tenido un accidente y no ha podido entrar al trabajo por eso. Por ejemplo, entonces yo destaco como 3 niveles. Un nivel es tener información. Yo puedo tener una buena wifi y tener acceso a información. Y hoy tenemos mucho acceso a la información. ¿Qué hago con esa información? Es lo que me va a dar el conocimiento. Es decir, si yo estudio esa información, si yo me la leo, si yo
busco diferentes fuentes, estoy adquiriendo conocimiento. Y para mí hay un tercer nivel, la sabiduría. Es cuando con todo ese conocimiento yo genero nuevo conocimiento. Esa es la sabiduría. Vivimos en un mundo donde queremos todo demasiado rápido. Y en demasiado rápido la sabiduría o el conocimiento van a tardar más, con lo cual nos quedamos en la opinión. Fijaos, decías que había un debate muy interesante en el artículo. Había una persona que hablaba de que estábamos en la sociedad del conocimiento, o nos decían que estábamos en la sociedad del conocimiento, pero realmente nos estamos dando cuenta que estamos en la sociedad de la opinión. Porque el conocimiento lleva tiempo y cada vez le dedicamos menos tiempo a aprender. Algo que para mí es un error como sociedad o como humanidad. Sin duda. Es verdad y es una realidad, y lo hemos comentado antes de empezar el directo, pues que las redes sociales han dado un alcance y una repercusión mucho mayor de la que tenían a opiniones y juicios. Es verdad que antes solo opinaban y emitían juicios los que tenían acceso a una serie de medios de comunicación. Hoy en día se ha universalizado y, bueno, pues esto tiene sus partes buenas y sus partes malas. ¿Cómo lo ves tú? Mira, para mí la parte buena es que yo puedo decir cómo lo veo yo y tengo un altavoz. Esa es una parte espectacular y, si quieres, democrática. El problema viene cuando yo acabo creyendo que como lo veo yo, que mi opinión es la verdad absoluta. Y entonces ahí entro en la polarización, entro en el enfrentamiento, entro en los extremos. Eso, para mí, es la parte negativa de algunas redes sociales, no de todas. No de todas. Será más en unas que en otras. Para mí esa es la parte negativa. Sobre todo, vuelvo a lo de antes, cuando no está fundado, porque al final nuestra opinión se basa en nuestro modelo mental, en nuestra experiencia pasada, en nuestros conocimientos, en nuestros sentidos, si quieres. Pero que yo eso trate de imponérselo a otros y además de una manera poco fundada es lo que va a hacer que se genere ese conflicto que al final lo que consigue son emociones negativas en la mayoría de las personas que entran en el enfrentamiento. Entonces, para mí, las redes sociales es algo muy bueno, incluso democrático, si queremos llamarlo así, porque todos tenemos acceso, pero cuando las redes sociales se utilizan para hacer daño, para emitir juicios de valor, además de personas que no conocemos. Es decir, yo puedo poner un tuit sobre lo que quiera, imagínate, o en Instagram, pero muchas de las personas que me van a responder no me conocen, probablemente. Y, sin embargo, pueden emitir juicios sobre mí. Ahí yo creo que es la parte negativa de las redes sociales en este sentido. Así es. El año pasado, en otoño, tuvimos la suerte de tener en España a Neil Ferguson, que es un historiador inglés que está dando clases en Stanford y es uno de los referentes intelectuales de pensamiento contemporáneo. Y él nos contaba en una charla que tuvimos, él dio una conferencia sobre esto y luego, pues, después de la charla nos contaba, ¿no?, cómo los algoritmos de las redes sociales están incluso predeterminados para fomentar esa polarización, ¿no? Cómo las opiniones que uno emite agrupan a los de ese mismo grupo y te enseñan más cosas de lo tuyo y no te enseñan más cosas de lo contrario, con lo cual uno cada vez piensa que sus opiniones realmente son la verdad absoluta y eso está en cierta medida predeterminado incluso por la tecnología. Yo tengo una duda. Da igual, fíjate, en los procesos de selección pasa lo mismo. Se está descubriendo que hacer procesos de selección con Big Data acaba sesgando en cierto modo. ¿Por qué? Porque los algoritmos están creados por seres humanos. Claro. Y si tú eres de color, en Estados Unidos se está viendo sobre todo, si tú eres de color o eres inmigrante y tal, el algoritmo te va a perjudicar más que beneficiar. Incluso en procesos de selección ya se está viendo que dices, no, pero si esto es súper objetivo, es una máquina, pero es una máquina que ha sido alimentada, que el algoritmo lo ha creado un ser humano. Entonces, va mucho en favor de lo que estabas diciendo, reforzando lo que estabas diciendo. José Miguel, ¿por qué tenemos esa necesidad constante de emitir opiniones? Pues mira, esto viene de muy antiguo. Es una manera de entender el mundo. En la época de las cavernas no entendíamos por qué se producía un rayo, por qué había una tormenta, por qué se caían unas piedras de repente, por qué había una avalancha de nieve, de agua. No lo entendíamos. Entonces, el darle nombre, el etiquetarlo, nos permitía darnos la tranquilidad de que lo conocíamos.
mira, ese es el rayo que ya pasó el mes pasado, que ya pasó hace un año. Nos daba algo más de seguridad. Claro, hoy en día esto ya no tiene ningún sentido. Pero fíjate, en la sociedad en la que vivimos, sobre todo en el primer mundo, es una sociedad muy competitiva. Desde pequeños, nuestros padres, sin querer, en muchos casos, nos están comparando. De hecho, nos sentimos muy cómodos, muy felices cuando nuestro hijo es mejor que el otro, porque ha hecho mejor esto. El sistema educativo busca eso. Entonces, en esa comparación, si tú emites un juicio negativo sobre otro, a la misma vez estás diciendo, yo soy mejor. Entonces, eso lo llevamos desde bien pequeños. Por eso hablaba antes del modelo mental. El modelo mental es nuestra historia vital. Desde pequeños nos están comparando. Entonces, si yo me comparo y salgo mejor, mis niveles de dopamina asociados al sistema de recompensa del cerebro van a aumentar. Me voy a sentir mejor. Con lo cual, opinar y además tener ahora un altavoz como lo tengo, me va a hacer sentir mejor. Y te doy otro dato. Muchas veces necesitamos un enemigo conjunto. Entonces, etiquetamos a alguien como enemigo y de repente todos, al ponerle nombre, ya todos podemos ir contra algo. Ahora es el coronavirus, ¿no? Es un enemigo real, pero necesitamos etiquetarlo. Necesitamos que exista. Y ahora todo el mundo habla de coronavirus. Pero ¿cuántos realmente saben de coronavirus? Muy poquitos expertos. Porcentualmente en la sociedad, en el mundo, muy poquitos expertos. Pero todos hablamos del coronavirus. Lo etiquetamos, es una necesidad y tiene mucho que ver también con nuestro, lo explico en el artículo, con nuestro ego. Con nuestro ego, por lo que decía antes. Si emito un juicio contra el otro, voy a tratar de salir mejor. Lo cual, al final, no es tan real. Hablabas en tu artículo, y me parecía especialmente interesante, de la necesidad que deberíamos tener todos de tomar conciencia de las implicaciones que tiene los juicios que emitimos. Al final estamos emitiendo juicios de manera más o menos constante y eso afecta nuestra relación con los demás, nuestra relación con nosotros mismos, en fin, afecta todo lo que nos rodea y genera disonancias y todo tipo de reacciones. En el artículo hablabas de esas implicaciones, ¿no? De cuáles son las implicaciones de los juicios cuando los emitimos. ¿Nos puedes recordar cuáles eran, en qué consistían? Ya te has mencionado la primera. Es importante tomar conciencia, pero es importante tomar conciencia porque los juicios realmente hablan de nosotros. Cuando yo meto un juicio sobre otra persona, estoy viendo algo en ella que probablemente o no tengo o yo lo tengo igual de negativo que esa persona. Por lo tanto, esa es una de las más importantes. Yo me fijo mucho en lo que a mí me hace sufrir y entonces viéndolo en el otro parece como que lo separo, como que ya no tiene tanto que ver conmigo. Luego, los juicios tienen mucho que ver con los estándares y con la pertenencia al grupo, lo que decía antes. Si yo tengo un enemigo común, vale, pues yo estoy ahí y todos tenemos el enemigo común. Yo pertenezco a algo. Hay una pertenencia a un grupo. Luego tiene lo que explicaba antes, la parte esa obsoleta de si etiqueto algo, lo nombro, pues me siento más seguro. De hecho, hay estudios que hablan de que las personas más inseguras tienden a enjuiciar más. Primero, a enjuiciarse a ellas mismas, lo cual también es muy negativo, pero también a enjuiciar más por esa inseguridad. Al final, uno de los problemas principales es que emitir opiniones infundadas, emitir juicios de valor sobre otros, acaba convirtiéndose en un hábito que solo te lleva al conflicto y a generar emociones negativas en el otro y en ti mismo. Muy interesante, desde luego. Al final, cuando huimos del juicio, cuando dejamos el juicio a un lado, tendemos más hacia la objetividad. Al final, dejar de valorar las cosas sin tener el conocimiento, la sabiduría, la que mencionabas al principio, debería hacernos tender más hacia esa objetividad que sería muy deseable en cualquier persona, pero especialmente en las que tienen responsabilidades de liderar tanto empresas como instituciones, como la propia clase política que tiene que manejar el país. ¿Qué nos recomiendas tú para poder liderar desde una comunicación que sea más objetiva y, por tanto, más beneficiosa para todo el mundo? Mira, hablabas de organizaciones y hablabas de política. Y cuando has mencionado esos dos ámbitos, rápidamente me ha venido una palabra y es la responsabilidad.
Yo le voy a pedir a los directivos o a los mandos de una empresa y a los directivos, a los mandos políticos, les voy a pedir responsabilidad. Ellos no pueden saber de todo, pero sí tienen la responsabilidad de tomar decisiones y de buscar esas personas que les van a ayudar a tomar esas decisiones. Los expertos, llámanos gente con conocimiento o con sabiduría. Por lo tanto, lo primero es la responsabilidad. Luego está la responsabilidad de la sociedad, es decir, si nos vamos a la política, si algo no nos gusta, tenemos la responsabilidad de votar y cambiarlo si no nos gusta. La primera, para mí, es la responsabilidad. A partir de ahí, en el ámbito organizacional, el directivo tiene que ser muy consciente de cómo afecta lo que dice a sus equipos. El líder tiene que ser muy consciente de cómo afecta lo que dice a sus equipos. Y no es lo que dice, sino también el cómo lo dice. Claro. Por tanto, si yo lo baso en algo infundado, si yo baso en una etiqueta que puede haber sido real en el pasado. Imagínate que hace 2 meses hubo un error en un tema y lo hizo, repito, 2 meses después, no puedo basar mi opinión en ese hecho anterior. Por lo tanto, yo tengo que trabajar en la objetividad, yo tengo que trabajar con hechos probados, que yo pueda probar. Y aquí volveríamos a hablar del feedback. Feedback es una de las cosas que más se ha trabajado en el ámbito organizacional y que peor se sigue haciendo. El feedback tiene que estar, el feedback es como la opinión, se da ahora, en el presente, viene de atrás de la experiencia que ha tenido esa persona o que he tenido yo como líder con esa persona, pero lo importante es lo que crea en el futuro. Y el feedback lo que debe de crear en el futuro es aprendizaje. Cuando tú das una opinión infundada, cuando tú emites un juicio, ahí ya no hay aprendizaje, estás limitando, lo ves como una verdad absoluta. Con lo cual, el aprendizaje deja de ocurrir en ese momento. Una de las cosas que tienes que trabajar también es qué tiene de bueno la otra persona. Es decir, yo puedo opinar, hacer una descripción de algo en particular, específico. Lo que decían, Luis no entregó el proyecto a tiempo. Pero ¿qué más hay? Uno de los ejercicios que yo más hago cuando trabajo con comités de dirección es que piensen en la persona que peor les cae de la organización, que peor les cae. Muchas veces están pensando en algún compañero de los que tienen en la misma sala, el comité de dirección. Por supuesto, no lo dicen. Y lo que les pido es que digan 3 cosas buenas de esa persona. Como te puedes imaginar, al principio les cuesta horrores. Pero luego acaban. Pues es una persona que se comunica muy bien, me consta que es un buen padre, es una persona que consigue resultados, lo que sea. Y empiezan a ver. Y entonces lo que les animo es a que empiecen a mirar a esa persona desde ese otro prisma. Y si lo haces durante un tiempo, tu imagen, tu etiqueta de esa persona va a cambiar. Como decía el novelista francés del siglo XIX, Balzac, aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Y con las opiniones, con los juicios, necesitamos mucha información, mucho conocimiento para poder dar diferentes opiniones y al final emitir descripciones sobre algo. Y eso sí, una de las cosas que más se debatía en el artículo es el respeto al otro. ¿Quién soy yo para emitir un juicio sobre un tercero? Me da lo mismo que sea un personaje público. Que a veces parece que como es un personaje público, político, famoso... Has sometido a cualquier escarnio, a lo que haga falta, claro, sí. Exactamente. Y no, es todo lo contrario. ¿Quién soy yo? ¿De qué conozco a esa persona para emitir un juicio de valor sobre ella? Otra cosa es que sobre un hecho que conozco y que incluso he vivido, yo sí pueda emitir esa opinión, que sería lo que hablábamos del feedback en las organizaciones. Otra cosa importante, hacerte numerosas preguntas. ¿Qué busco yo emitiendo este juicio? ¿Cómo me afecta a mí este juicio? ¿Qué está generando en el otro este juicio que estoy haciendo? Cuando yo me hago todas esas preguntas, me va a resultar mucho más difícil emitir un juicio infundado, a no ser que quiera hacer daño gratuito. Y claro, por suerte, el número de psicópatas en la sociedad es muy bajo. Es muy bajo. No llega al 3%.
Había una cuestión de las que señalabas en tu artículo que me llamó la atención particularmente. Tengo dos ahora mismo, pero me voy a centrar en la primera, que sería el tema de, decías, hablar menos y escuchar más, ¿no? Esto es una cosa que yo coincido al 1000% contigo y que creo que sería muy importante que fuera corriente. Pero, ¿cómo se puede conseguir eso? ¿Cómo podemos generar esa tendencia de que la gente escuche más al otro y deje de lado más lo que uno quiere decir o lo que uno quiere opinar? Mira, yo he tenido la suerte de estudiar psicología durante 8 años, diferentes ramas durante 8 años. Pero lo que más me ha gustado de mi profesión, desde el principio, y lo aprendí yo creo que en el primer mes, es que la principal labor de un psicólogo es observar. Ajá. Y observar es esto que acabas de decir tú. Es decir, cuando tú estás hablando no puedes observar, porque estás procesando, estás lanzando los pensamientos, estás haciendo tu discurso, y que sea. Sin embargo, cuando estás escuchando, vas a observar. ¿Qué vas a observar? La comunicación del otro ser humano, que además hay estudios numerosos, pero el primero de los años 70 con comerciales, cómo influía la comunicación que llegaba al cliente. Más del 90% influía en lo que es la comunicación no verbal y lo que es el tono de la voz. Y lo menos eran las palabras, que no llegaban ni al 7%. Cuando ese estudio se hizo con personas que no eran comerciales, bajaron un poco los porcentajes, pero se mantuvieron igual, comunicación no verbal y tono de voz. Por lo tanto, observar vas a entender cómo el otro te lo está comunicando, en qué emoción lo está comunicando. Para eso sirve el escuchar con los oídos y con los ojos. Ajá. Es lo que acabo de hacer. Escuchar con los oídos y con los ojos. Para mí es clave, pero fíjate, para conseguir ese conocimiento, esa sabiduría, salir de la opinión infundada, ¿qué podemos hacer? Leer mucho, observar, como decía, escuchar, como comentabas, comprender al otro, es decir, empatizar con el otro. Una de las cosas que más se está trabajando en las organizaciones es la diversidad. La diversidad como algo que enriquece, como algo que hace crecer a la compañía, como algo que nos hace evolucionar. Justamente, si yo no gestiono bien la diversidad, es porque voy a enjuiciar al otro porque es diferente a mí. No, al contrario, que sea diferente me va a hacer crecer, siempre y cuando veamos nuestros puntos comunes y tengamos pues, esas metas comunes que se tienen en los equipos de alto rendimiento. Respetar, otra de las cosas que hablaban muchas personas en el debate que se ha creado, respetar al tercero, lo de las preguntas. Todo esto va a hacer que cuando tú emitas una opinión, sea una descripción de cómo tú vives algo o sea una opinión fundada, es decir, un conocimiento sobre un tema porque te es muy cercano. Una de las cosas que comentaba con una de estas personas es, yo tengo muchas opiniones sobre la trigonometría, pero no las voy a dar porque ninguna va a ser buena. O una de las cosas que yo descubrí es que en psicología había 3 años de estadística. Yo lo odiaba, pero la estadística es necesaria para una rama de la psicología. Absolutamente. Por tanto, es importante generar todo esto, leer mucho, observar, escuchar, hacerte preguntas, para que cuando emitas opiniones, 1, estén fundadas, 2, no busquen hacer daño a un tercero. Al final perdemos los dos, siempre. Claro. Hablabas del respeto, ¿no? Como uno de los elementos esenciales para relacionarte con los demás, pero me gustaría saber tu opinión al respecto sobre cómo el respeto sobre uno mismo, sobre las opiniones que emitimos sobre nosotros mismos, son importantes y cómo pueden afectar incluso hasta nuestro rendimiento, ¿no? Cómo los juicios que emitimos sobre nosotros mismos, cuando a veces son pues, demasiado duros con nosotros mismos, nos pueden afectar, por un lado, y por otro lado, cómo aplicamos al ser, al individuo, a nosotros mismos, ese camino del conocimiento, porque el conocimiento, tú decías, el conocimiento para opinar sobre el coronavirus o para opinar sobre la educación lo tienes en los libros y en la formación, el conocimiento para entendernos a nosotros mismos y manejar esas opiniones o esos juicios con nosotros mismos, ¿cómo lo podemos desarrollar? Lo primero es entender de dónde vienen. Muchos de los juicios que emitimos sobre nosotros mismos los hemos modelado. Los hemos modelado de nuestros padres, de nuestros modelos, de nuestros profesores. Si un padre se dedica habitualmente a decir a su hijo, eres torpe, llegará un momento en que su hijo creerá que es torpe. Por lo tanto,
ese niño acabará diciéndose a sí mismo, soy torpe. Soy torpe. Y el problema de las opiniones es que generan acción. Lo que te decía, se basan en el pasado, se producen en el presente, pero generan acciones futuras. Por lo tanto, si yo soy torpe, hay ciertas cosas que no voy a hacer. Si yo soy malo para los idiomas, porque me lo han dicho desde pequeñito, hay ciertas cosas que no voy a hacer. Está claro. Entonces, de ahí viene que disminuya nuestro rendimiento. ¿Cómo hacemos para salir de ahí? Porque, claro, ahí se produce una emocionalidad negativa hacia ti mismo. Para mí, lo más importante es la autogestión. Otra de las personas hablaba de inteligencia emocional. Fíjate, el debate dio para política, temas de comunicación, sociedad del conocimiento, inteligencia emocional. La autogestión es una de las claves, una de las primeras megacompetencias de la inteligencia emocional. La autogestión emocional. Yo tengo que poner en juicio mis juicios. Y lo primero que tengo que darme cuenta es cómo me afecta. Si yo me digo a mí mismo que soy torpe, ¿eso cómo me afecta? ¿Eso cómo me limita? Y lo segundo que voy a hacer es rebatirlo. ¿En qué momento soy torpe? ¿En qué situaciones soy torpe? ¿Con quién soy torpe? Lo voy a rebatir. Y a partir de ahí, lo que voy a hacer es buscar recursos. ¿Cómo puedo hacer para dejar de ser torpe en esa situación? Con esa persona que por lo que sea me afecta un poco más. O en esa habilidad. ¿Cómo puedo hacer si quiero hacerlo? Porque a lo mejor hay habilidades, yo puedo ser torpe jugando a baloncesto, pero no tengo ninguna necesidad de jugar a baloncesto. Claro. Otra cosa es que yo sea torpe, como pasa muchas veces en las organizaciones, haciendo presentaciones en público y me quede ahí. Simplemente en la opinión negativa hacia mí mismo, soy malo haciendo presentaciones en público. Eso en una organización sí que me va a limitar. Jugar a baloncesto, en mi caso, no me va a limitar tanto. Por lo tanto, yo tengo que retar esa opinión que tengo sobre mí mismo y cambiarla, buscar los recursos internamente y buscar los recursos fuera. ¿Quién me puede ayudar a dejar de ser torpe, a hacer mejores presentaciones? ¿Quién puede ser mi modelo? Tengo un compañero que lo hace muy bien, le voy a preguntar cuáles son los tips que utiliza ella. Rebatir, retar esa opinión sobre mí misma. Pero lo primero es tomar conciencia de dónde viene, entender por qué la tengo y entender para qué me sirve. Y en el para qué me sirve casi siempre va a salir algo negativo o algo que me limita. Y ahí es donde tengo que cambiarlo. Entiendo que todo eso, o sea, todas las fases que indicas, solo vienen dadas porque la persona tenga voluntad de mejorarse a sí misma y de avanzar en su vida. Al que le dé igual criticar, hablar mal de los demás y no tenga ningún interés en mejorar, todo esto de lo que hemos hablado no le aplica y hay poco que hacer, ¿no? Pero es lo que te decía antes, si yo quiero hacer daño porque me siento bien haciendo daño, ya está. Ahora lo tengo muy fácil. Me meto en alguna de las redes sociales que todos conocemos y me pongo a hacer daño a diestro y siniestro. Si es así de fácil. El tema es qué hay detrás, para qué lo hago, qué gano yo. Insisto, si soy un psicópata no es solamente el que mata. Puedo ser un psicópata social sin matar a nadie, pero seguir haciendo daño. Si yo genero cierto beneficio porque soy poco empático y genero beneficio haciendo el mal, pues ahora lo tengo muy fácil. Pero la pregunta que tienes que hacer es ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué estás consiguiendo? Me consta que la mayoría de las personas no buscan eso. En muchos casos incluso hacen algo en las redes sociales que no harían en el 1 a 1, que jamás harían en el 1 a 1. Entonces, para mí, yo distinguiría entre las personas que quieren hacer mal porque sí, y el mal existe, es decir, hay personas que por la razón que sea son simpáticas con nosotros y unas pueden llegar a matar y otras simplemente pueden hacer daño a través de, pues eso, de un comentario. Y luego están las personas que no son conscientes de lo que están provocando en el otro. Y esas personas son las que, si quieren y tienen voluntad, pueden cambiarlo perfectamente. Y con esto no quiero decir que no tengamos que tener opinión, que claro que la sociedad necesita opinar. A lo que me refiero sobre todo con el artículo, insistía mucho, es opiniones fundadas y opiniones que respeten al otro y que respeten la diferencia, que respeten la diversidad, porque ahí crecemos y aprendemos, que al final es la clave. Y nosotros desde que nacemos evolucionamos y en el momento que decidimos dejar de evolucionar, ahí nos empezamos a morir. Nos empezamos a morir en vida.
y se llama resignación. Y cuando yo estoy resignado, estoy anclado en el pasado y estoy anclado en cosas que me han pasado, que me hicieron daño y entonces, pues de alguna manera sale y muchas veces sale con la ira. Y muchas veces sale con la ira. Ahí es más difícil que la persona cambie, pero es lo que tú decías, Iván, es un tema de voluntad. Nadie cambia si no quiere cambiar, pero todo el mundo podemos cambiar. Mira, termino con esto. Cuando yo empecé psicología, lo primero que me dijeron es, son las únicas células que se mueren y que no nacen nuevas. Y tenemos un número, ya no recuerdo el número, pero eran un montón de millones y se morían un montón de miles cada día. Y yo decía, pues me da justo para llegar a los años que quiero llegar. Bueno, pues se ha descubierto, gracias a la neurociencia recientemente, a 10, 15 años, que las neuronas también nacen. Se llama neurogénesis. ¿Cuándo nacen? ¿Así de manera fortuita? No, nacen cuando tú cambias algo, cuando tú pruebas cosas diferentes, cuando haces algo que no hacías antes. Pero las neuronas también son unas células que se regeneran, que nacen nuevas. Por lo tanto, de lo que me contaron a mí en primero de carrera a lo que sabemos hoy, bueno, pues es un conocimiento diferente. Por lo tanto, estar aprendiendo a diario es algo que nos va a hacer crecer y evolucionar. La opinión infundada y el juicio de valor elimina esa posibilidad. Completamente de acuerdo contigo, José Miguel. En Thinking Heads siempre hemos apostado por el conocimiento y por eso nos rodeamos de los mejores expertos que pueden pues, interpretar la realidad y hacer que ese conocimiento fluya para todo el mundo. Llevamos muchos años dedicándonos a esto y es lo que tenemos en nuestro ADN y, bueno, pues estamos felices de ser un poco una herramienta que sirva para proporcionar conocimiento a la sociedad y al final del día pues hacer del mundo un sitio un poquito mejor. José Miguel, te agradezco muchísimo por tu presencia, por tus palabras, por el artículo brillante que has escrito para LinkedIn. Y, bueno, comentarle también a nuestra audiencia que, aunque sea en formato virtual, hasta que se pueda, pues José Miguel está disponible para dar conferencias y participar en eventos con todo tipo de instituciones y tocar temas tan interesantes como el que hemos desarrollado hoy. José Miguel, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros porque hacéis muy bien vuestro trabajo y además yo tengo la suerte de conoceros desde el principio, desde cuando teníais solamente 6 meses, ya tuve la suerte de conoceros y de contrataros cuando yo estaba en el otro lado, en el mundo de la empresa y desde siempre habéis hecho un trabajo absolutamente excepcional. Pues muchas gracias de nuevo y muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado durante el día de hoy y a las que nos acompañarán en el futuro viendo la redifusión de este vídeo a través de LinkedIn. Un placer estar con vosotros y nos vemos muy prontito con un nuevo experto, una nueva experta y un nuevo contenido que discutir. Un saludo y buenos días. Un abrazo muy fuerte, Iván. Gracias.